Entonces, nunca se ha tratado de a nivel externo lo que podamos experimentar o lo que podamos ver. Gloria a Dios por los milagros que se manifiestan cuando oramos. Gloria a Dios por esas respuestas hermosas, maravillosas que Dios nos da cuando clamamos con fe. Porque la palabra dice que si pides con fe, creyendo, con mucha fe, tú vas a recibir tu milagro. Pero qué maravilloso es decir, no solamente que recibiste un milagro, sino que conociste a Dios. Como digo Job, de oídas te había oído. Él había experimentado, había escuchado de la protección de Dios. Él había escuchado de la intervención de Dios en vidas, en hombres, pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios, que fue el que tuvo cuando el Señor le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo formé el firmamento? Cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida, lo sobrenatural empieza a fluir. Amén. Yo siempre les he enseñado, familia, que hay que reconocer, porque Dios nos conoce. Cuando nosotros somos muy testarudos, tenemos un espíritu de orgullo y a veces queremos tapar nuestra dureza de corazón con una falsa piedad. Y nosotros debemos saber algo: Dios no puede ser burlado y el Padre nos conoce. Y en ese lugar de intimidad, en ese lugar donde somos genuinos, donde nadie nos ve, en el secreto de Dios no lo podemos engañar. Y Él no te ha rechazado, no nos ha rechazado, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de lo que somos. Él nos ama con un amor eterno. En su amor no hay sombra de variación. Él no te ama de acuerdo a lo bueno o a lo malo que hiciste. Él no te ama más porque hiciste más cosas buenas o te portaste mejor, y no te ama menos porque fallaste. Su amor es un amor fiel y genuino, puro y verdadero, y permanece para siempre. Él no cambia como nosotros cambiamos. Nosotros todos fallamos, todos cometemos errores, pero la palabra dice que si nos arrepintiéramos de nuestro pecado y nos apartáramos de él, alcanzamos la misericordia, somos redimidos y somos levantados. Todos tienen la oportunidad de volver a la presencia de Dios. Esto no es licencia para hacer y cometer los mismos errores uno tras otro, pero sí para entender de que tenemos un Padre que nos comprende, pero que no nos deja en el mismo lugar, sino que nos confronta para liberarnos, nos confronta para sanarnos y para que crezcamos y avancemos a la estatura del varón perfecto. Solamente le pido, familia, con todo el corazón, que comparta esta transmisión, compártala con alguien, bendiga una vida más, invite a su familia a este lugar, porque vamos a ministrar y quiero impartirte una palabra hoy en esta hora que yo sé que te va a bendecir. Ya hemos hablado mucho de este salmo para todos los que nos han seguido en entrenamiento y nos han seguido en discipulados, pero quiero hoy hacer un recorderis de este entrenamiento, de este Salmo 73, que a mí me marcó mucho, me marcó muchísimo y me sigue impactando cada vez que lo leo y cada vez que viene a memoria. Solo te pido algo con todo el corazón: comparte, dale mucho corazoncito a esa pantalla. Si tienes la oportunidad, únete con un quiéreme. Eso nos bendice y nos ayuda a alcanzar muchas vidas más. Si aún no sigues la cuenta, ve arribita al corazoncito y dale seguir, y allí puedes ser parte de esta familia que está creciendo. Yo siempre les he enseñado: no somos mejores, no somos más importantes, simplemente estamos cumpliendo una asignación, y en lo que el Padre nos entrega la oportunidad de poder servirte, de poder honrar a Dios a través de nuestro servicio, lo vamos a seguir haciendo. Gracias por compartir, Karina. Gracias a todos los que van llegando, nos van dejando un quiéreme, nos van dejando mucho tap tap. Vamos a tratar de llegar a esos 100,000 likes en lo que terminamos la administración, porque yo sé que Dios no solamente en la adoración, la palabra dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Cuando usted alaba, adora, no solamente canto, porque las canciones simplemente nos ayudan a entrar a que hayan cambios de atmósferas, pero cuando usted canta una canción en adoración, cuando usted adora, y así sea un pedacito, le dice: Señor, entrego mi vida con toda sinceridad, el Señor habita en esa alabanza, porque está viendo una adoración genuina. Porque esto no se trata solo de cantar canciones, se trata de que cada palabra que salga de tu boca en adoración sea sincera y le puedas decir al Señor: me equivoqué, me cuesta salir de esta situación, me cuesta salir de esta crisis, me cuesta cambiar esta área en mi vida. Dile, sé sincero. El Señor, si hay algo que le encanta al Señor, es la sinceridad. Que podamos decir: Señor, me cuesta, es más, no quiero soltarlo, porque me he aferrado mucho tiempo a eso y me he aferrado y me he acostumbrado a esa mala conducta, ese vicio, esa mala costumbre, pero yo quiero cambiar, yo quiero que seas tú el que intervenga en mi vida. Ayúdame, dime cómo.
Cuando usted es sincero, ocurren cosas sobrenaturales. Recuerden cuando estaban los dos hombres delante de presentando su adoración en el templo, dice la Escritura, y uno dice, se presentó y dijo: gracias, Señor, porque no soy como aquel, como este, como el otro, porque yo sí doy, yo sí ofrendo, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí. Y daba gracias tratando de engrandecer sus acciones, engrandecer lo que hacía para Dios, y lo hacía para que lo escucharan, para tratar de exaltarse él mismo. Pero dice la palabra que había un hombre que estaba al lado de él, y postrando su rostro en tierra, le decía al Señor: sé propicio a mi pecado, yo no soy digno. La palabra dice que aquel que reconoció su humanidad fue justificado y fue perdonado. Y qué maravilloso es que podamos reconocer nuestra humanidad. Reconozcamos nuestra humanidad, no como con ocasión de justificar nuestras fallas y nuestros errores, sino pidiendo ayuda. Pida ayuda. La palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé. Es un clamor diciendo: te necesito. Necesito que tú me cambies. Necesito que tú toques mi corazón. Hay situaciones, hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar hasta que no las rindamos ante el Señor. Que no van a cambiar por mucho conocimiento que hay en nuestra vida, que no van a cambiar hasta que no las rindamos ante el Señor. Que no van a cambiar por mucho conocimiento que adquiramos, por muchos libros que leamos. Podemos leer 1000 libros, podemos tener todo el conocimiento, ir a cualquier profesional en la tierra, podemos buscar ayuda humana, y si bien pueden causar un poco de alivio y nos pueden dar algo de conocimiento, hay cosas que están arraigadas dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, que no van a cambiar hasta que no haya una intervención del Espíritu Santo. Y eso nos recuerda nuestra dependencia de Dios, que a nivel humano no podemos lograr lo que solamente el Espíritu Santo puede cambiar. Nosotros queremos que el Señor cambie a gente. Señor, cámbiale el corazón, cambia a esa persona, cambia esta crisis. Te pedimos, ¿cuántas veces lo pedimos así? Señor, hace esto, cambia esta situación, cambia a mi pareja, cambia a mis hijos, cambia el problema, cambia. Pero lo que Dios quiere es cambiarnos a nosotros, transformarnos a nosotros, porque somos los que tenemos la incapacidad de ver la obra manifiesta de Dios aún en medio de tormentas. Dios quiere que tú seas un reflejo visible de su transformación en tu vida, que tú seas ese portador de gloria. Y hay cosas y hay gente que no van a cambiar, pero esa situación Dios la va a usar para cambiarte a ti. Aún esa persona que te oprime, que te persigue, que te causa angustia, Dios la va a usar para cambiar tu corazón y para forjar tu carácter, para madurarte. Entonces, nunca se ha tratado a nivel externo lo que podamos experimentar o lo que podamos ver. Gloria a Dios por los milagros que se manifiestan cuando oramos. Gloria a Dios por esas respuestas hermosas, maravillosas que Dios nos da cuando clamamos con fe. Porque la palabra dice que si pides con fe, creyendo, con mucha fe, tú vas a recibir tu milagro. Pero qué maravilloso es decir, no solamente que recibiste un milagro, sino que conociste a Dios. Como dijo Job, de oídas te había oído. Él había experimentado, había escuchado de la protección de Dios. Él había escuchado de la intervención de Dios en vidas, en hombres, pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios, que fue el que tuvo cuando el Señor le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo formé el firmamento, cuando yo separé, cuando yo di orden, cuando yo establecí? Dios te bendiga, Dios les bendiga, familia. Bienvenidos. Hay momentos en que tenemos que empezar a dejar de cuestionar y de pedir y de decir: Señor, muéstrame, háblame, enséñame, dame, y empezar a decir: Señor, te necesito conocerte a ti, necesito un encuentro contigo. Amén. Y los encuentros con Dios a veces no se manifiestan con voces audibles o señales extraordinarias que impacten tus ojos, sino con un quebrantamiento desde adentro del corazón y con una necesidad que empieza con un pequeño deseo de orar, con un pequeño deseo de buscar a Dios, con un pequeño deseo de empezar a cumplir su asignación, la asignación que Él te entregó. Y ahí empieza el encuentro, ahí el Señor te capacita, te forma, te entrena, agudiza tus sentidos espirituales y empieza a revelarte qué es lo que tienes dentro de tu corazón. La palabra dice que Él nos lleva al desierto. Dice: y me llevaste al desierto para descubrirme, para mostrarme lo que había en mi corazón. Porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. A veces creemos que estamos bien porque un día oramos y 2 días y de pronto ya nos levantamos y vamos a la iglesia, y no es así. El Señor nos quiere recordar que dentro de nuestro corazón hay cosas que te necesitan seguir siendo cambiadas día tras día.
Y esos encuentros, esas búsquedas, esa disposición va revelando y va madurando en nosotros. Y eso no quiere decir que sin importar cuántos años llevamos a ser perfectos, no, pero vamos alcanzando una altura que nos va llevando a esa estatura del varón perfecto día tras día. Pero mientras estemos en esta tierra, siempre habrá un trabajo que hacer, siempre habrá algo que descubrir en nuestro corazón, siempre habrá algo que entregar, siempre habrá algo que rendir, porque constantemente estamos expuestos en nuestras emociones y sentimientos a un mundo hostil que intenta desanimarnos, que intenta distraernos, que intenta entristecernos. Pero el Padre hoy te está recordando que Él te hizo más que vencedor, que Él te quiere llevar a nuevos niveles de entendimiento, de sabiduría, de comprensión de su palabra, y que eso solamente va a ocurrir cuando tú y yo nos disponemos, cuando tú y yo le permitimos su dirección. Quizás no seas aplaudido hoy porque entregaste tu vida al Señor, pero en el cielo hay fiesta. Quizás no seas reconocido por el hombre porque diste un paso más de fe hoy, pero el cielo hace fiesta cuando tú vences situaciones que antes te costaban vencer. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, en el cielo hay fiesta, porque saben que estás caminando en propósito. No busques la aprobación humana, porque el hombre nunca está contento ni con él mismo. El hombre no celebra a veces ni sus propios triunfos, porque no está contento ni siquiera con lo que tiene ni con lo que hace. Nunca se siente satisfecho ni completo y siempre mira el error ajeno. Pero cuando tú te dejas guiar por el Señor y fortalece Dios tu identidad, sin importar quién te aplaude, sin importar quién te rechaza, tú permaneces avanzando, sabiendo que necesitas la dirección de Dios y reconociendo tu humanidad y tus fallas y tus errores, pero nunca deteniéndote, siempre dejando que Él te dirija. Recuerda que el hombre es inconstante y los que hoy te aplauden mañana te pueden rechazar. La palabra dice que aún el amor de nuestro padre y de nuestra madre nos puede fallar, pero con todo y eso Jehová nos recogerá. Ese amor puro, fiel, que es el que tenemos como padres, el amor que se asemeja al amor de Dios, es el amor de una madre por sus hijos, sin desmeritar el amor de un padre. Pero ese amor protector, ese amor, pero también puede fallar. Nosotros podemos fallar como padres, podemos fallar, nos pueden fallar, pero aunque nos fallen, con todo y eso, el Padre nos recoge. Entonces el Padre nos está diciendo: estás confiando en un amor que te puede fallar, y así nos entregamos a nivel humano. Cuando nos enamoramos, cuando amamos a nuestros hijos, cuando confiamos en el amor de nuestros padres, entregamos nuestra confianza y ciegamente nos entregamos a ese amor y confiamos en que esa persona no nos va a dañar. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto confiar en un amor tan puro y tan sincero como el de Dios, que nunca nos ha fallado? Ese nunca nos ha fallado, porque tenemos un problema en el corazón. Y en el libro de los Salmos, capítulo 73, Asaf declara algo muy importante. Él empieza primero haciendo una declaración. Ahorita vamos a orar. Solamente escucha esta palabra, porque la palabra es viva, es eficaz y es cortante como espada de doble filo. Una palabra, dijo el centurión, una palabra tuya bastará para sanarme, bastará para traer sanidad. Y yo sé que tú tienes una petición, yo sé que tú quieres un milagro de parte de Dios, pero escucha esto. Una palabra de Dios puede cambiar tu historia hoy. Escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, porque entonces todas aquellas bendiciones, todos aquellos milagros, todas aquellas cosas que te pertenecen y aquello que anhelas, tú no tendrás que perseguirlos, te perseguirán todos los días de tu vida. Amén. ¿Habrá alguien aquí que pueda escribir allí un amén por fe? Hágalo. Por favor, déjenos un mensaje y escriban amén. Amén. Deje un amén allí. Recíbalo por fe, porque sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y con el corazón creemos para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Crean, pero confiesen. Háblele al problema y dígale: yo creo en ese Dios que tiene poder y autoridad. Y Asaf dice la palabra en el Salmo 73: ciertamente es bueno Dios. Ciertamente. Asaf era uno de los salmistas, de los adoradores, que empezaron a declarar delante del trono de Dios, a hacer un reconocimiento, porque lo que vivió Asaf fue extremadamente confrontativo para su alma, para su corazón. Asaf dijo: ciertamente Dios es bueno. Dios es bueno para con su pueblo, para con sus hijos.
No hay nada en este momento en tu mente y en tu corazón que tenga que arraigar ese pensamiento de ti. Ni el problema, ni la crisis, ni la ausencia de gente, ni la dificultad. Ciertamente Dios es bueno, aunque tus ojos naturales estén viendo cosas adversas que te duelan, que te confrontan, y aunque tu mente y tu corazón estén siendo confrontados por el dolor, por la persecución, tú siempre debes declarar: ciertamente Dios es bueno. Asaf lo reconoció. Asaf declaró esto delante de Dios. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque él reconoció, en el versículo 2 dice: para con los limpios de corazón, en cuanto a mí, él hace una diferencia. Él dice, él es bueno para con sus hijos, para con los limpios de corazón. Pero yo tengo un problema, dijo Asaf. Mi problema es que se deslizaron mis pies, casi se deslizan mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando desviamos la mirada y empezamos a comparar nuestra vida con aquellos que caminan lejos de Dios, y a decir: ¿por qué otros sí tienen? ¿Y por qué yo camino en Dios y no logro la bendición? ¿Por qué tanto que yo oro y no veo la intervención de Dios? ¿Por qué si yo estoy pidiendo y estoy entrando al live para pedir oración y están orando por mí, no veo a Dios? Pero yo veo que otros no sufren de esto, yo veo que otros sí tienen esto. Y empezamos a desviarnos, nuestro pie puede resbalar, porque recuerde algo: Dios tiene un trabajo único y especial para con cada uno de nosotros. Dios conoce la forma en cómo tratarnos a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros ha tenido experiencias, errores, dificultades, estilos de vida, estilos de formación completamente diferentes, y el único que sabe cómo tratarnos es el Señor. Y cuando venimos a Dios, nosotros no solamente caminamos por bendiciones ni por cosas que se entregan, caminamos por obediencia y por fe. Y Dios nos quiere llevar a tener un encuentro con Él para que le conozcamos, porque no todo el tiempo habrán respuestas conforme a lo que queremos, pero sí habrá una dirección conforme al plan de Dios, que es mucho más importante y mucho más vital, para que haya cumplimiento de un propósito que es mucho mayor de lo que yo puedo palpar en esta tierra. Dios nos diseñó para ser bendecidos. Tú y yo somos bendecidos ya. Nosotros no estamos pidiendo bendición porque no tenemos bendiciones. Nosotros pedimos cosas cuando estamos pidiéndole al Señor cosas. Estamos diciéndole: ayúdame a administrar lo que ya tú me entregaste. Él quiere que tú seas prosperado como prospera tu alma. Él te va a enseñar a administrar tu hogar, te va a enseñar a administrar tus hijos, te va a enseñar a administrar tus finanzas. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Hay milagros que ocurren de manera sorprendente y de manera instantánea. Pero cuando un hombre y una mujer caminan en propósito, cuando un hombre y una mujer le dice al Señor: quiero servirte, hay cosas que tenemos que aprender, familia. Y es que no todo lo que pidamos lo vamos a recibir de la misma forma como lo recibe todo el mundo. Hoy necesitamos entender que Dios quiere hacer un trabajo contigo que va a marcar no solamente tu historia hoy, sino tu historia a través de generaciones, a través de personas que ni siquiera te imaginas, a los que vas a tener alcance. Y para eso necesitas ser formado, necesitas ser capacitado y madurado, porque te vas a encontrar con gente que te va a ser piedra de tropiezo. Y aún así tienes que amarles, aún tienes que bendecirles. Te vas a tropezar con gente que no va a entender lo que Dios está haciendo contigo, y aún así tienes que amarle y bendecirle. Pero también te vas a encontrar con gente que va a ser de mucha bendición para tu vida, y debes estar capacitado. Asaf dijo: ciertamente Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón, para sus hijos. Pero yo casi tropiezo, casi resbalo, porque desvié mi mirada viendo a aquellos, a los impíos. Desvié mi mirada viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Mira lo que estaba mirando Asaf. Y eso es lo que a veces nosotros miramos. Estamos mirando de manera superficial. Y eso fue lo que miró Asaf. De manera superficial vio que esos hombres se deleitaban y parecía que su vigor estaba en su punto máximo y no tenían ni problemas ni situaciones. Pero todos sabemos
que cada persona que ha tenido muchas propiedades, muchas riquezas en esta tierra, fama, cuando ha llegado al Señor, siempre, siempre, todos, el común de aquellos hombres y mujeres que han tenido muchas cosas en la tierra y que han tenido famas, riquezas, cuando llegan a Dios, lo primero que testifican era: mi vida estaba vacía. Podía comprar lo que yo quería, pero no me sentía satisfecho. Mi familia estaba destruida. Mi corazón estaba cansado, no quería vivir. Siempre testifican lo mismo, porque nada puede llenar el corazón del hombre como lo hace Dios. Y Asaf dice que casi resbala porque miró de manera superficial, estaba mirando que había deleite en los hombres que tenían riquezas en la tierra. Y decían: sus ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. ¿Cuántos usted ha escuchado decir: no hay Dios? Pero Asaf dijo: en cuanto a mí, esa perspectiva humana nos puede hacer tropezar. Ese pensamiento humano, ese pensamiento contrario al de Dios, ese deseo humano que trata de regir tu corazón, nos puede hacer tropezar. Es que yo llevo mucho tiempo orando y no veo nada. Es que yo llevo mucho tiempo buscando y no veo nada. Es que yo, ¿para qué voy a la iglesia? Ese pensamiento empieza a hacernos desviar y nos puede hacer tropezar. Pero la presencia de Dios nos quiere hacer volver a esa perspectiva eterna. El Señor hoy quiere enseñarte de que cuando empieces a mirar con tus ojos naturales, la declaración de tu boca y de tu corazón debe ser espiritual. Confronta ese pensamiento con la verdad de Dios en tu vida. Confróntalo. Él está hablando desde una lucha interna. Asaf estaba experimentando algo que tú y yo experimentamos. Todo lo que está escrito en esta bendita palabra ha sido experimentada por esos hombres y esas mujeres de Dios. Asaf no estaba mirando o diciendo una historia que percibió. Estaba diciendo: lo estoy viviendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido esa lucha contraria de ya no quiero servir más, de ya no quiero ir más a la iglesia, de ya no quiero buscar más a Dios, ya no quiero orar más, ya me siento cansado, ya me siento fatigado por la persecución, ya no quiero esto, yo me siento que ya no, por más que lo intento, no puedo hacerlo? Asaf estaba compartiendo una lucha interna real de lo que él estaba experimentando. Estaba experimentando y estaba viendo algo que no tenía sentido. Personas orgullosas que prosperaban, que tenían bienes, que tenían largura de años, personas malvadas que podían vivir sin la consecuencia de sus errores. Estaba viendo cómo los injustos disfrutaban de sobreabundancia. Estaban viendo que él, que mientras estaba viviendo piadosamente y honradamente delante de Dios, estaba sufriendo dificultades, persecuciones, dolores, quizás enfermedades. Y a pesar de que no dejó de creer, porque Asaf no dejó de creer en Dios. ¿Y cuántas veces estamos así? No dejamos de creer en Dios. Decimos: no, yo no voy a irme de la iglesia. No es que yo deje de creer a Dios, pero es que me siento cansado. Asaf no dejó de creer en Dios, pero se turbó su corazón al ver que a otros le iba mejor que a él, que estaba sirviendo, al ver que otros disfrutaban de cosas que quizás él carecía. Eso no puede pasar, familia. Esto es un recordatorio de que el enemigo siempre va a tratar de hacernos tener una perspectiva humana de la realidad externa, cuando Dios quiere que vivamos esa realidad interna divina que es la que nos sostiene. Amén. El problema de Asaf fue que comenzó a interpretar la fidelidad de Dios desde lo que estaba viendo. Ese fue un problema. Y allí comenzó el peligro que Asaf dijo: casi tropiezo, casi mi pie resbala. Porque cuando le damos cabida a esos pensamientos y se anidan dentro de nosotros, empiezan a formar una idea que baja al corazón y es lo que empezamos a hablar. Recuerde que todo lo que usted escucha, todo lo que usted ve a nivel humano, se anida dentro de su mente. Por eso usted nota que cada canción que se repite una y otra vez, usted no sabe que esas canciones que se hacen virales, la estrategia de esa viralidad es repetirla una y otra vez. Usted ve cierto tipo de mensajes en cierto tipo de canciones que son realmente horripilantes, pero el solo hecho de la persona prestar oído y de escucharla, de compartirla y de reproducirla, causa una viralidad que provoca un impacto y un estallido a nivel social que llega a cientos de miles de personas. Por eso siempre le decimos: comparta las transmisiones.
porque cada compartida le puede llegar a una persona más. Y si a veces compartimos lo que es basura, ¿por qué nos cuesta compartir lo que es de Dios? ¿Por qué nos cuesta apoyar lo que es de Dios? Todas estas redes funcionan así, solo que algunos las usan para destrucción, para dañar y para compartir lo que no sirve. Pero aquellos que estamos caminando en Dios sabemos que tenemos herramientas para usarlas, para bendecir muchas vidas. No es que sea malo las herramientas que tenemos, es de qué forma le damos uso. Y eso fue lo que pasó con Asaf. Él estaba mirando una perspectiva, había desviado por unos momentos su mirada. Y hay algo que debes saber hoy: no debemos utilizar una temporada difícil para definir o redefinir quién es Dios, porque recordemos que Dios no tiene sombra de variación. A Él no lo mueven los tiempos, ni las crisis, ni la maldad del hombre. Lo único que mueve a Dios es un corazón lleno de fe. Pero a Dios no lo cambian ni los tiempos, ni las temporadas, ni las dificultades, ni los procesos que tú vives, ni siquiera tu falla y tu pecado. Porque no importa qué tantas cosas buenas tú hagas, Dios no te va a amar más de lo que ya te ama. Y no importa cuál sea el error tan terrible que hayas cometido hoy, Dios no te va a amar menos de lo que te ama ya. Pero sí te va a enseñar a que puedes enmendar, reparar, arrepentirte y retomar tu camino de la manera correcta. Sí te puede galardonar cuando caminas en integridad y te puede añadir aquellas cosas que estás capacitándote para recibir. Pero Él sigue siendo un Padre bueno. Amén. Dios no deja de ser bueno por nuestra situación. La bondad de Dios no depende de cuánto tengamos, ni de cuánto sufrimos, ni de cuántos otros prosperan, ni de cuánto tardan nuestras promesas. Él mejor que nadie nos conoce y Él sabe de qué nos está librando cuando nos niega recibir algunas cosas por el momento. Porque Dios es el más interesado en que nosotros seamos bendecidos. No hay una sola cosa que nosotros pidamos a Dios que no haya nacido de su voluntad. No importa lo que tú quieras hoy, anhelándolo a nivel humano, a nivel personal, familiar, económico, sentimental, no importa lo que tú desees, eso nació primero en el corazón de Dios. Y Dios lo puede hacer mejor y mayor y más sobreabundantemente, lo puede entregar de lo que tú puedes pedir, incluso imaginar. Pero Él nos quiere capacitar, porque nosotros somos seres inconstantes de doble ánimo. Y el Señor quiere trabajar en eso primero, en nuestro doble ánimo, en nuestras inconsistencias, en nuestra falta de madurez. Él primero trabaja en ello, porque si no, nosotros no vamos a poder sostener ni siquiera eso que queremos. O si no, hagámonos esta pregunta: ¿cuántas veces has recibido o has logrado tener algunas cosas que deseaste y después de que las recibiste no las supiste aprovechar, no las supiste valorar, la despilfarraste, la perdiste y luego te arrepentiste? O la disfrutaste por un tiempo y luego ya simplemente pasó el gozo por ello y ya no le encontraste sentido ni gracia. ¿Habrá alguien aquí que haya sentido eso? Entonces nunca se ha tratado de las bendiciones que pidamos, sino de aquel que las entrega. Porque cuando recibimos una sanidad o un milagro o una respuesta de Dios, nos gozamos, aplaudimos y testificamos y le damos gloria a Dios. Pero recordemos que la vida no se queda ahí, que el reloj sigue corriendo, sigue siguiendo su curso, y que nosotros vamos cada día teniendo un día menos, no un día más. A medida que se nos añaden años, van pasando tiempos, oportunidades, van cambiando los tiempos, y necesitamos ir cambiando nuestro pensamiento y fortaleciéndonos en Dios, porque tristemente esto no va a mejorar, familia. Usted está viendo todo lo que está aconteciendo a nivel mundial: terremotos, inundaciones. La maldad del mundo se está multiplicando y se está enfriando el amor de muchos. Y esto es principio de dolores. Y usted debe estar preparado, capacitado para lo que Dios le está entregando. Usted debe estar aquí dispuesto, y eso es una ventaja enorme a muchos que hoy están perdiendo su tiempo, su vida, en cosas que no sirven, que no aprovechan. Como le dijo el Señor a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás.
María escogió la mejor parte, escuchar la palabra de vida, porque la palabra que se alberga en el corazón, la palabra de vida que llega a tu corazón y se arraiga y da fruto, te sostiene en tiempos de crisis. Una palabra, siempre el Señor decía, escrito está, escrito está, escrito está, porque solo la palabra que Dios dijo la respalda cuando usted la cree. Una palabra bastará para sanar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, escrito está. ¿Y cómo tú vas a confrontar esa crisis, esa situación, si no sabes lo que dice Dios? La Escritura dice en los evangelios que cuando usted escucha a Dios, cuando usted presta su oído, cuando el Señor estaba citando la parábola del sembrador, Él empezó a decirle a la gente, a sus discípulos, lo que pasa es que no comprenden ahora muchas cosas, pero cuando usted escucha la voz de Dios y se dispone a escuchar a Dios, entonces empieza su entendimiento a desarrollarse y lo que no comprende empieza a comprenderlo a su tiempo. Pero aquel que no tiene en cuenta y tiene en poco la palabra de Dios, aún lo poco que aprendió y lo poco que se le ministró en algún momento lo va a perder, le será quitado. Tristemente es así. Y empiezan esos pensamientos a ser entenebrecidos. Por eso debemos estar dispuestos a escuchar a la voz de Dios, a escucharlo a Él, porque una palabra, un mensaje puede cambiar y traer la respuesta precisa a tu vida para cambiar tu historia. Puede traerte la dirección correcta. A veces estamos esperando que Dios haga un milagro y Dios lo que te quiere dar es una instrucción para evidenciar el poder de Él en tu vida. No todos los milagros vienen en forma de señales sobrenaturales, también vienen en forma de instrucción, vienen en forma de quebrantamiento, vienen en forma de corrección para nuestra vida. Y Asaf se vio amenazado en su fe. Él confiesa, en cuanto a mí, yo reconozco que es culpa mía, que no es culpa de Dios, porque yo fui quien desvió la mirada. Yo fui quien quitó mi mirada del Señor. Por eso desviar la mirada del Señor unos segundos es supremamente peligroso. Podemos estar pasando momentos de desánimos, de tristeza, de dificultad. Podemos estar pasando momentos duros y adversos, pero desviar la mirada de Dios es supremamente peligroso, porque eso puede causar que todo el bullicio que hay en el mundo, que hay en la sociedad, que hay a nivel externo, pueda hallar cabida en nosotros. Recordemos que cuando Jesús dijo que cuando la casa está ordenada pero está vacía, dice que el espíritu inmundo busca volver, y cuando la encuentra deshabitada, desocupada, busca 7 demonios peores que él. Y el estado postrer de aquella persona es peor que el primero. Por eso usted ve que la gente que cae, se aparta y incurre, le cuesta tanto volver, les cuesta más. Pero hoy, en el nombre de Jesús, guardamos nuestra casa, nuestro altar, y a pesar de los errores y las fallas, ponemos nuestra mirada en el Señor y le pedimos ayuda a Él, que nos dirija, amén, que nos sostenga, papá, que nos dé la fuerza. Porque Asaf estaba mirando, haciendo una comparación. Él estaba mirando la vida de otros, y cuanto más observaba, más cuestionaba su propia experiencia. Por eso, a pesar de que usted mire, no se quede ahí. A pesar de que usted falle, no se quede ahí. A pesar de que usted cometa un error, no se quede ahí. Entre más tiempo usted se quede observando a la otra gente, entre más tiempo usted se quede lamentándose por su falla, por su error, usted se va a estancar mucho más y va a ser mucho más difícil salir de ese lodo cenagoso. Son como arenas movedizas las distracciones para nosotros, que entre más tiempo nos quedemos allí, más nos hundimos. El Señor quiere sacar tu pie del resbaladero. Hoy quiere librarte del lazo del cazador. Por eso es un peligro juzgar la justicia de Dios por las circunstancias. Yo no puedo medir la justicia de Dios porque este mundo esté patas arriba. Porque si hay algo que ha condenado a la humanidad, es su propia maldad y su propio pecado y la ausencia de Dios en sus corazones. Asaf describe la aparente tranquilidad de los malvados y dicen: se ven saludables, se ven fuertes, tienen riqueza, no tienen problemas, están seguros de sí mismos. Incluso parece que pueden hablar contra Dios y continuar prosperando. ¿Cuántas veces usted ha visto eso? Que hay gente que blasfema el nombre del Señor y parece que están felices de la vida y que no pasará nada. Pero hay un engaño espiritual en eso.
Lo que parece prosperidad no necesariamente es bendición. Lo que parece dificultad no necesariamente es abandono de Dios. No todas las cosas que el Señor le dice no y te duelen son para tu mal. Hay sí que bendicen, pero hay no que protegen de parte de Dios. No siempre el hecho de que tengamos todo lo que queramos quiere decir que estemos bien a totalidad. Y no siempre porque estemos pasando por dificultades quiere decir que todo está mal. Debemos aprender a discernir. Esto es fundamental. La palabra nos enseña que una vida sin problemas solo que no es la evidencia definitiva de una vida aprobada por Dios. No porque todo parezca que marcha bien quiere decir de que todo está aprobado por Dios. Y no porque todo marche mal y cosas estén difíciles en tu vida sea de que Dios te esté castigando. Por eso nuestra mirada debe estar siempre puesta en Jesús, porque Él es el único que nos puede direccionar. La palabra dice en Juan 16:33: en el mundo tendrán muchas pruebas y muchas tristezas, pero debemos aprender a distinguir entre la prosperidad temporal y la bendición eterna. Hay cosas que vamos a palpar en esta tierra, familia, y que son parte de nuestro diseño de bendición, y damos gracias a Dios por las cosas que nos van a entregar, que nos pertenecen, que son palpables. Son tuyas, te pertenecen, nadie te las va a quitar. Pero hay cosas que se van a quedar en esta tierra, y siempre será más importante la bendición eterna, los tesoros que hagamos en el cielo. Amén. ¿Habrá alguien aquí que quiera los tesoros del cielo, donde el ladrón no hurta ni la polilla destruye? Ese tesoro que está en el cielo, que es donde debe estar nuestro corazón. No quiere decir que no vamos a tener posesiones terrenales, por supuesto que sí. Dios te va a dar más de lo que te puedes imaginar, mucho más. Es más, Dios nos ha dado más de lo que incluso hemos podido imaginar que íbamos a tener. El problema es que estamos fijando nuestra mirada en nosotros. Es que aquel tiene, yo tengo uno y el otro tiene dos, y yo ¿por qué no tengo dos si yo sirvo a Dios? Ese es nuestro bendito problema, que siempre estamos mirando al otro y no agradecemos lo que ya tenemos, que era más de lo que teníamos antes. Ese es el problema que tenemos, desviamos nuestra mirada, y eso fue lo que le pasó a Asaf. Seguro que era un hombre bendecido, era un hombre que servía en el altar, que tenía comunión con Dios, pero él por un momento desvió su mirada. Entonces Asaf llega a un punto crítico en su vida, y hay momentos en nuestra vida que tenemos que llegar a tomar una decisión cuando estamos ahí: o seguir desviándonos o ir al altar y decir no, yo no puedo seguir así. Ya me he desviado mucho tiempo, ya he pasado por muchas crisis y yo no puedo seguir en la misma situación. Asaf dice en algún momento: óyeme, pero yo conservé puro mi corazón, mantuve mi inocencia. Entonces, ¿de qué me ha servido a mí seguir escuchando a Dios? ¿De qué me ha servido a mí estar en la iglesia? En algún momento Asaf lo dijo. Si usted ha dicho eso, créame que no es el único. Dice que Asaf dijo: todo el tiempo tengo problemas. Alguien aquí habrá dicho eso en algún momento: óyeme, pero parece que entro en una y salgo de otra y me meto en otra, parece que tuviera las 7 plagas de Egipto encima. ¿Será que alguien habrá dicho eso en algún momento? ¿Será que alguien en algún momento ha dicho: bueno, y parece que ya no he terminado de librar una cuando ya estoy metiéndome en otra? Bendito Dios, Señor. Y cuestionamos a Dios por eso. Entonces, aquí Asaf está mostrando su humanidad. Está diciendo: tengo estos problemas y parece que no salgo, y yo veo que el otro ni creen en Dios, ni caminan con Dios. ¿Cuántas veces nos dijimos eso? Muchas veces. Yo lo dije, yo no sé si usted, yo sea la única aquí que ha pasado momentos donde he necesitado a Dios, pero yo lo he necesitado. Entonces Asaf dijo lo que muchos de nosotros en algún momento pudimos decir: ¿para qué yo sigo sirviendo a Dios? ¿Y para qué si yo siento que no cambio, siento que no puedo hacerlo? ¿Para qué yo busco a Dios si yo siento que no puedo lograrlo? ¿Para qué yo intento si veo que no pasa nada? ¿Yo para qué sigo orando si yo no veo el milagro? Yo por más que voy, no le encuentro sentido a esto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo creyendo? ¿Para qué sigo intentando hacer las cosas bien? Pues yo veo que otros avanzan y yo sigo como estancado. ¿Por qué quienes hacen lo malo parecen que les va mejor y yo no?
La Biblia no desconoce esa lucha. El Señor sabe que tienes esas luchas y te escogió por encima de esa humanidad y te quiere usar por encima de ellas. La palabra incluso nos muestra personas maduras espiritualmente que pueden atravesar momentos de confusión. Estamos hablando de un levita, estamos hablando de alguien que estaba en el altar. No estamos hablando de cualquiera que iba de vez en cuando a la iglesia, estamos hablando de un levita, estamos hablando de un salmista, estamos hablando de un hombre que estaba dedicado al servicio de la obra 100%. Y tuvo esa encrucijada, tuvo ese problema en el corazón. ¿Por qué tú crees que todo va a ser perfecto en ti? ¿Por qué tú crees de que no vas a enfrentar esas luchas? No hay uno solo, bueno, dice la palabra, ni uno solo. Lo bueno que hay en nosotros es el reflejo de Dios en nuestra vida. Por eso es ahí donde nuestra dependencia debe ser de Él. Porque si desviamos la mirada por unos segundos, entonces pasa lo que pasó a Asaf. No importa cuántos años llevamos sirviendo, no importa cuántos años llevamos de ser creyentes, no importa cuántas 24 horas, si pasamos 24 horas orando, no importa. Si desviamos la mirada por un segundo, corremos el riesgo de desviarnos. Por supuesto que la intimidad fortalece, por supuesto que la búsqueda fortalece, por supuesto que nos ayuda a madurar, estar en la presencia de Dios, por supuesto que sí, pero ni con todo y eso es una garantía de que si tú desvías la mirada de Dios no puedas tropezar. Siempre, siempre el que nos sostiene es Él. Es Él el que nos sostiene. Ni nuestras 40 horas de oración, ni 50 días de ayuno son los que nos sostienen. Siempre es Él. Nos fortalecen, sí. Nos dan respuesta de Dios, sí. La búsqueda continua nos entrena, nos forma, nos capacita, sensibiliza nuestro espíritu, nuestro corazón. Por supuesto que sí. Son necesarias, son vitales para el crecimiento, la formación, el cumplimiento de propósitos, sí. Pero nunca, nunca nosotros nos podemos sostener si Él no nos sostiene. Siempre se trata de Él. Porque todo es por Él, en Él y para Él. Así que Asaf tomó una decisión que protegió su corazón. Asaf dice que si hubiera hablado de esa manera, había traicionado al pueblo de Dios. A ver, hay cositas que nosotros no podemos decir en público, porque la gente no perdona. Hay cosas que tenemos que ir al altar y con madurez reconocerlas delante del Señor, porque Él lo sabe. Ve al altar, ve a su presencia y reconócelo. Si él hubiera declarado eso, hubiera sido constituido un traidor del pueblo de Dios. No lo podía declarar. Lo estaba sintiendo, pero no lo podía hablar, no lo podía decir. Pero tenía una lucha dentro de su corazón. ¿Cuántas veces has tenido luchas internas siendo un hombre de Dios, yendo a la iglesia y te sientes mal? Vas a veces como forzado a la iglesia, te permaneces escuchando la palabra, pero a veces como forzado. Y no lo puedes decir, pero tienes esa lucha dentro de tu corazón. Porque sabes que si lo expresas, podría ser acusado. Pero ve al altar. Porque no todo lo que sentimos tiene que convertirse en una declaración. No todo lo que sientes lo tienes que decir a los cuatro vientos. Ve al altar. Dile: Señor, me estoy sintiendo así, tengo esta confusión, tengo esta lucha interna. A veces ni siquiera quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no me quiero levantar. Dile al Señor, sé sincero. No hay una sola cosa que tú le puedas decir al Señor que lo puedas tomar por sorpresa. Tú no puedes tomar por sorpresa a Dios con lo que sientes, porque antes de que salga la palabra de tu boca ya Él la conoce. No creas tú que dices algo y el Señor va a decir: ¿cómo es posible que tú estés? No, ya Él te conoce, ya Él me conoce, ya Él sabe la lucha que tenemos a nivel interno. Por eso el único que nos sabe dirigir y redireccionar es Él. Pero debe haber una disposición y un reconocimiento. Puedes sentir confusión, tristeza, dolor, pero sin convertirla en un estilo de vida, sin convertirla en una práctica. Puedes tener preguntas sin enseñarle todo eso a todo el mundo, sin estar declarándosela a todo el mundo y sin pelear con todo el mundo. Puedes atravesar una crisis sin abandonar tu propósito, sin dejar de buscar a Dios, sin abandonar la asignación que el Padre te entregó. Una persona madura espiritualmente aprende a llevar sus conflictos internos a la presencia de Dios antes de llevarlas a los demás. Y eso puede marcar una diferencia muy grande en tu vida personal y en tu vida espiritual
y en la labor que estás haciendo o que vas a hacer delante de otros, ¿ok? Hay pensamientos que necesitan ser procesados en oración antes de ser comunicados. Hay cosas que estás sintiendo hoy que tienes que decirle al Señor: me estoy sintiendo así, necesito ayuda, necesito una intervención tuya. Y eso te ayuda a crecer, a madurar. Recuerda que es lo que vamos a ministrar, ¿ok? Entonces, Asaf tomó una decisión que es la que estamos tomando hoy. Entonces dice Asaf: volví, tuve que volver, tuve que recapacitar, tuve que tomar una decisión y volví al santuario, volví a la presencia de Dios. Y entendí, solamente habrá entendimiento en nosotros cuando vamos a los atrios del Señor, cuando clamamos a Él, cuando le decimos sinceramente: tengo esta lucha, este problema interno. Entonces viene el entendimiento a nuestra mente, que es la revelación del Espíritu Santo, el toque de Dios en nuestra vida. Cuando entramos en el santuario de Dios, cuando le decimos, cuando tomamos un tiempo, cuando meditamos, cuando cerramos nuestros ojos, cuando miramos al cielo, cuando nuestro pensamiento se alinea al de Él y le decimos: Señor, ayúdame. Él estaba diciendo: yo antes veía, pero ahora entendí. Yo antes veía con mis ojos naturales, yo antes percibía con mi humanidad, pero ahora entiendo en mi espíritu que hay algo que tú estás haciendo que es superior. No cambió la circunstancia. Los perversos no dejaron de ser perversos. Los ricos no dejaron de ser ricos. El que maldecía a Dios no dejó de maldecirlo. Lo que cambió fue su perspectiva, la visión que él tenía. Dejó de mirar en su humanidad y empezó a mirar con su entendimiento espiritual. Asaf salió de la interpretación humana y entró en la perspectiva de Dios. Y es lo que tenemos que empezar a ver hoy. Hay cosas que no van a cambiar porque tú y yo estemos sufriendo o padeciendo o nos esté afectando, pero sí puede cambiar la perspectiva con que vemos esa situación y darle la gloria a Dios. Gracias, Señor, verdaderamente tú eres bueno para con tus hijos. El santuario cambió la perspectiva, es el lugar de encuentro con Dios. Ahí comprendió que él no podía discernir simplemente observando a nivel natural, que él tenía que buscar algo más, la presencia de Dios. Esto no simplemente cambia inmediatamente lo que estamos viviendo, pero cambia esa manera con que interpretamos lo que vivimos. Cuando miramos solamente la circunstancia, podemos decir que todo está mal. Si usted está mirando lo que le pasa hoy, si usted está mirando lo que está viviendo hoy, a veces usted sale y aún entregando todo en las manos del Señor, algo ocurre, algo se sale de su control. Créame que eso puede suceder. Hace pocos días y salimos de casa y entregamos el Señor, pero salí a hacer una diligencia, y ese día se me perdió dinero, ese día hice una compra que no debía, ese día se me dañó el radiador del carro. Parecía una tras de otra, y decía: pero santo Dios, ¿qué está pasando? Y hay situaciones que te van a confrontar de esa manera y tú dices: pero bueno, ¿y qué está pasando aquí? Y tú inmediatamente piensas: ¿será que Dios me está haciendo castigando? Y es que Dios, ¿será que todo? ¿Por qué me sale mal? Algo hice mal. No, hay que empezar a darle gracias a Dios. Gracias, familia, por todo su apoyo. Ayúdenos a compartir, por favor. Ayúdenos a dar mucho corazoncito a esta pantalla. Si puede, ayúdenos con los objetivos. Y vamos a seguir bendiciendo vidas. Hay cosas que pueden pasar de esa manera. Dios sigue teniendo el control a pesar de que yo no entienda muchas cosas. Entonces Asaf entendió: no, aquellas cosas que parece que son prosperidad para el impío tienen fecha de caducidad. Y ellos tienen un destino. Porque aunque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen de bendición, pero su fin es fin de muerte. Y a veces parece que todo está marchando bien para muchos, pero su destino es de destrucción. Pero el Señor hoy quiere no solo abrirte puertas, sino llevarte a que le conozcas. Y esas puertas están abiertas. Y esas bendiciones son tuyas. Ahora el Dios de la bendición quiere entrar y revelarte su gloria. No confundamos lo temporal con lo eterno. Dios puede darte hoy por la fe. Y yo oro en el nombre de Jesús, como siempre he orado, que si tú hoy tienes fe y si tú crees que Dios tiene poder para entregarte, ese milagro ya está hecho. Recibe conforme a tu fe hoy tu milagro, tu sanidad, tu bendición, la puerta abierta, la provisión en el nombre de Jesús. Hecho está en el nombre de Jesús. Es tuyo, te pertenece, nadie te lo puede quitar. Pero Dios hoy no solamente quiere hacer un milagro contigo,
Él quiere que le conozcas. Amén. El mundo tiene dineros, posición, influencia, reconocimiento, comodidad, poder, pero todo eso es pasajero. Lo eterno está en Él, en Dios. Asaf solamente descubrió el problema que estaba dentro de él. Dice, me di cuenta que mi corazón estaba amargado, tenía el corazón desgarrado. Cuando usted pierde el gozo en las cosas y contentamiento en las cosas que tiene, usted vive frustrado. Puede tener lo que sea que tenga, pero si usted no está contento con eso, usted va a vivir frustrado. Y no te imaginas cuántas personas desearían tener el techo que tú tienes, la cama que tú tienes, el alimento que tú tienes hoy, los hijos que tú tienes, el vestuario que tú tienes, la oportunidad de empleo que tú tienes, la salud que tú tienes. ¿Cuántos desearían estar en tu lugar? No te imaginas cuántos desearían tener lo que tú tienes hoy. Pero cuando no estamos agradecidos con lo que tenemos, nos pasa lo que le pasó a Asaf. Nuestro corazón se amarga, nos sentimos desgarrados, actuando, dice Asaf, como los ignorantes delante de Dios. Entonces Asaf entendía que no tenía que culpar a las circunstancias, sino que empieza a examinar su propio corazón. Cuando eso ocurre, comprendemos que estamos luchando contra una humanidad perversa, contra una condición perversa dentro de nosotros. La crisis externa solamente había provocado mover su enfermedad interna, envidia, frustración, amargura, confusión espiritual. Había contaminado la perspección bíblica en la cual había caminado durante años. Y empieza a hacer una declaración muy hermosa en este salmo. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, dice el Señor. Asaf comenzó pensando, vale la pena seguir siendo fiel. Pero ahora descubre que Dios sigue estando con él. ¿Cuántas veces dijiste, Señor, por qué a mí? Y luego viene un milagro, una respuesta, y dice, verdaderamente Dios es bueno, porque no perecí en ese lugar, porque a pesar de que no recibí todo lo que quería, hubo una respuesta. Descubre que Dios sigue siendo bueno y Él está contigo. Eso es mucho mejor que recibir una explicación. Entender de que Dios está ahí es mucho mejor que recibir cualquier explicación de lo que sucede a nivel externo. Él es nuestra guía. ¿Habrá alguien aquí que lo crea, familia? Dios es bueno. Dice el Salmo 73, 24, me guiarás con tu sabiduría y me conducirás a una gloriosa vida. Él comprendió que no necesitaba tener todas las respuestas para continuar. Tú no necesitas saber el porqué de todo. No necesitas saber hoy la respuesta. Algún día lo comprenderás. Es más, después de tantos años, si tú miras a tu pasado, hoy puedes comprender por qué sí y por qué no de muchas cosas que no se dieron en tu vida y de muchas que sí se dieron. Y en su momento te frustraste, renegaste, lloraste, pataleteaste, hiciste berrinche, pero no se dieron. Y hoy en día muchas veces decimos después de eso, Señor, gracias porque tú me libraste de muchas situaciones por no permitir aquello que yo quería en mi corazón desesperadamente. A veces hacemos berrinches delante de Dios y decimos, ¿por qué no me responde, Señor? Y después de tanto tiempo nos damos cuenta que era preferible no haber recibido lo que estábamos deseando a nivel humano, porque eso quizás nos podía destruir o estancar mucho más. Y hoy estamos aquí por la fidelidad de Dios, que en algún momento renegamos, en algún momento peleamos, en algún momento discutimos, en algún momento nos quejamos contra Dios, pero hoy comprendimos que fue lo mejor que nos pudo pasar. No necesitamos una explicación de Dios y no necesitamos darle explicaciones a mucha gente que no comprende hoy. Solamente necesitamos seguir creyendo, seguir avanzando, seguir adorando a Dios. Y Asaf lo entendió. La fe significa que no tengo que conocer todo el camino, sino conocer al que me guía. Hay temporadas donde Dios no te muestra el panorama completo, te muestra solamente el siguiente paso. Avanza, dalo, cree solamente. ¿Cuántas veces con todo en contra el Señor te abrió la puerta? ¿Cuántas veces con todo en contra el Señor te dio una salida?
cree solamente. Y Asaf declaró: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra. Es una conclusión radical. Dios es mi mayor tesoro. Eso no quiere decir de que no siga costando, doliendo a nivel humano. Duele, te va a costar, te va a doler. En lugares donde no te imaginas que te iba a doler, te va a doler la situación. Pero Dios sigue siendo tu mayor tesoro. Y esta leve tribulación momentánea causará en ti un más extraordinario peso de gloria. ¿Habrá alguien aquí que le pueda dar gracias a Dios? Te madura el Señor, te prepara, te forma. Y Asaf dice como una oración final: aún mi salud puede fallar, se puede debilitar mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Al final, los que se alejan tienen consecuencias. La prosperidad momentánea no los va a poder salvar. Pero cuando Asaf declara, revela una nueva perspectiva en cuanto a mí. Qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. No es necesario que le cuentes todas tus luchas a todo el mundo, o tus sentimientos internos, solo a Dios. Pero eso sí, cuenta de sus maravillas en ti. Cuenta de sus victorias en ti. Porque al principio Asaf dice: casi se deslizaron mis pies. Y después dijo: tuve envidia de los que prosperaban. Mi corazón estaba amargado, pero entré en el santuario de Dios. Y él reconoció que era bueno estar cerca de Dios. Este es el proceso de restauración desde la perspectiva divina. El Señor te permite sentir, porque tú no eres de piedra, tú no eres de palo, tú sientes. Él te permite experimentar el dolor, la lucha, la prueba. Pero te ayuda a madurar y da respuesta, da libertad, da restauración. Te capacita, te forma y te instruye. Amén. ¿Habrá alguien aquí que lo crea? ¿Habrá alguien aquí que se atreva a decirle al Señor: hoy quiero cambiar mi perspectiva y quiero cambiar el lamento, la queja, el llanto, la tristeza, que yo sé que la siento, pero no quiero que me dirija, yo quiero que seas tú el que dirija mis pasos? Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo hoy ministra tu corazón. Todos los que estamos aquí, yo soy la primera. Yo necesito a Dios todos los días de mi vida. Yo necesito esa intervención de Dios todos los días de mi vida. Yo necesito que Él me ayude todos los días de mi vida. Todos los días. No cree usted que porque predicamos, que porque estamos aquí, no necesitamos a Dios y la libramos, ya la tengo. Como dice Pablo, no es que la tenga ganada ya. Todos los días para mí es un reto. Todos los días para mí es un reto de seguir buscando a Dios, de seguir rindiendo mi corazón, una lucha interna, de querer y no querer, de sentir y no sentir. Todos los días, familia. Pero hoy dígale al Señor: te busco con todo mi corazón. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por cada vida que hoy ha creído en tu palabra. Bendícela, fortalécela, Dios. Vamos, dígale al Señor: yo te busco con fuego en mi corazón.